Olá, sou Mari, a mamãe humana de Floy. Hoje vamos falar sobre algo muito importante, o banho de nossos perros. Muita gente faz em casa, pero sem saber que está cometendo vários erros, porque pode causar danos, alergias en la pele de su perro. Entonces bañarse no es tan fácil como parece. No, Floy, não é exatamente isso. É por isso, hoje te vou a explicar os erros mais comuns e como fazê-lo corretamente. Siga mirando nosso vídeo. Né, Floy? Até o final, hein? Beijitos. Bye. Si bañas a tu perro en casa, podrías estar cometiendo errores sin darte cuenta. Hoy vamos a hablar de algo muy importante, el baño de nuestros perros. Uno de los errores más frecuentes es usar el secador de casa a temperatura muy alta. Podría causarte daños graves en su piel y salud sin darte cuenta. Pero a mí me gusta el calorcito. El problema es que la piel de los perros es mucho más sensible que la nuestra. El aire muy caliente puede irritarla e incluso causar pequeñas quemaduras que no vemos. Por eso luego me pica. La piel de los perros tiene un pH diferente al nuestro y es más sensible. Los errores post-baño pueden causar desde quemaduras hasta hipotermia mortal, especialmente en cachorros y razas pequeñas. Nunca debemos usar shampoo de humano. ¿El de bebé también no puede, mamá? No, porque el pH de nuestra piel es diferente. El shampoo humano reseca la piel del perro y puede provocar alergias o caspa. Entonces, quiero mi shampoo especial propio para perros. Otro error muy común es no enjuagar correctamente el champú. Muchos piensan que ya está limpio cuando deja de hacer espuma, pero no es así. Los restos de champú quedan pegados a la piel y con el tiempo provocan picor, irritación e incluso dermatitis. Debes aclarar con abundante agua, especialmente en axilas, barriga, patas y debajo del cuello, que es donde más producto se acumula. Si al secarlo aún sientes la piel un poco resbalosa o pegajosa, todavía queda champú. El enjuague debe continuar hasta que el agua salga completamente limpia. Después del baño, no basta con pasar la toalla por encima. Debes secar bien con una toalla absorbente, presionando suavemente sin frotar fuerte, para no irritar la piel. Presta especial atención a patas, axilas y debajo del cuello, donde más se acumula la humedad, y muy importante las orejas. El interior debe quedar seco, porque la humedad favorece infecciones y mal olor. Puedes usar una gasa o un paño suave solo en la parte visible, sin introducir nada dentro del oído. Otro error muy frecuente es volver a ponerle el collar cuando todavía está húmedo. La humedad queda atrapada entre el collar y la piel, y esa zona no se seca. Con el tiempo aparecen irritaciones, heridas, mal olor e incluso hongos. Después del baño, debes dejar el cuello completamente seco antes de colocar el collar nuevamente. Si es posible, quítaselo un rato hasta que esté totalmente seco. Ahí es donde más pica, mami. La temperatura del agua también es muy importante. No debe estar ni fría ni muy caliente. El agua fría puede provocar temblores y estrés, y el agua demasiado caliente puede irritar o quemar su piel. Lo ideal es agua tibia, similar a la que usarías para un bebé, agradable al tacto, pero sin quemar. Si al poner tu mano te parece muy caliente, para tu perro lo será aún más. Nunca debemos dejar al perro húmedo en ambientes fríos. Por eso tiemblo después del baño. Sí, Floy, porque bajan sus defensas y se puede resfriar. Nunca debes dejar a tu perro húmedo después del baño. Aunque por fuera parezca seco, la humedad queda atrapada en el pelaje y llega hasta la piel. Esto puede provocar mal olor, picor, hongos e irritaciones. Además, si la temperatura es fresca, puede empezar a temblar y bajar sus defensas. Debes secarlo bien con toalla y, si es necesario, terminar con aire templado a distancia segura hasta que esté completamente seco. Mami, este está muy caliente.
Otro error común es bañarlo demasiado seguido. Bañar al perro cada pocos días elimina la protección natural de su piel en la mayoría de los casos. Un baño a cada 3 o 4 semanas es suficiente, aunque depende de su actividad y tipo de pelo. Y un último error muy peligroso es dejar al perro atado o sin poder moverse bajo el sol después del baño. Algunos piensan que así se secará más rápido, pero puede provocar un golpe de calor. El perro no puede regular su temperatura como nosotros, y en pocos minutos puede deshidratarse, debilitarse e incluso desmayarse. El secado siempre debe ser en sombra y en un lugar ventilado. Mami va a dar algunos consejos muy importantes. Ella me cuida muy bien cuando me baña en casa, pero cuando voy a la peluquería, ahí tienen un monstruo de secador que no me gusta nada. Floyd, tranquilo. Ese es un secador profesional especial para perros, pero en casa debemos tener mucho más cuidado. Después de secarlo, es recomendable cepillarlo. El cepillado elimina pelo muerto, ayuda a que la piel respire y evita nudos que luego tiran de la piel y causan molestias. Resumiendo, secar bien, revisar orejas, no usar calor excesivo, no dejar humedad y siempre usar productos adecuados. Pequeños detalles que hacen una gran diferencia en la salud de tu perro. Bañar a tu perro en casa es totalmente posible, pero requiere más cuidado del que muchas veces pensamos. En casa debemos controlar la temperatura del agua, secarlo correctamente, revisar sus oídos y usar productos adecuados para su piel. La peluquería canina, en cambio, cuenta con secadores especiales que no queman, productos profesionales y personas acostumbradas a manejar a los perros con seguridad. Por eso, si no te sientes seguro o tu perro se estresa demasiado, acudir a un profesional también es una buena opción. Lo importante no es dónde lo bañes, sino hacerlo siempre pensando en su bienestar y en su salud. Espero que estos consejos te ayuden a cuidar mejor a tu perro después del baño. Pequeños detalles como el secado, las orejas o la temperatura del agua pueden marcar una gran diferencia en su salud. Recuerda, humano, sin calor fuerte, sin humedad, siempre seco y limpio. Cuidarlos bien es la mejor forma de devolverles todo, el cariño que nos dan cada día. Gracias por estar aquí. Si te gustó el video, dale like, comenta y suscríbete para más consejos y no olvides compartirlo. Así más perritos estarán mejor cuidados. Hasta el próximo video.